Te doy la bienvenida a este episodio donde me acompaña Lina Cáceres, mentora de magas y mujer medicina que lleva más de 10 años guiando a mujeres a sanar su útero y a reconectar con su poder femenino. Su trabajo integra la memoria transgeneracional desde lo chamánico y la madre tierra, para que puedan transformar heridas en abundancia, vitalidad y prosperidad. Prepárate para una conversación mágica y profundamente sanadora. Hoy tengo el privilegio de tener en este espacio a una mujer que se conecta con la tierra de una forma maravillosa y mágica, que trabaja con mujeres en su sagrado femenino y en todo lo que tiene que ver con la sanación de útero. Le doy la bienvenida a Lina Cáceres. Hola, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Este espacio está diseñado para hablar de cómo salir del closet espiritual, así que Lina, tu historia creo que tiene mucho que contar, que transmitir. Y bueno, me gustaría que te presentaras un poquito más, que nos contaras un poquito de tu historia y qué estás haciendo en este momento. Bueno, mi nombre es Lina Cáceres, yo me considero como mentora de magas, así decidí cómo llamarme. Y me dedico desde hace más de 10 años al trabajo con las mujeres, desde este lugar de reconocimiento de su propia divinidad. Las acompaño primeramente a sanar su útero, pero a sanar su útero desde toda esta memoria transgeneracional que habita en estos espacios y que no vemos y que pueden estar afectando también nuestra vida en diferentes aspectos. La mayoría de mujeres que llegan a mis espacios pues vienen con problemas con sus parejas, ¿sí? Tienen patrones de relaciones tóxicas, tienen conflictos para poder conectar con su abundancia, con su prosperidad. Y esta energía del sagrado femenino representa precisamente esa conexión con la vitalidad, con la nutrición y con la abundancia. Entonces, cuando llegan estas mujeres con estos temas, yo ya sé que muy probablemente la razón de ese conflicto está ahí, en el útero. Y me he dedicado todo este tiempo a este trabajo con mujeres desde diferentes espacios, desde los círculos de mujeres, que son los espacios tal vez más grandes, hasta terapias ya como enfocadas en la sanación sistémica de útero, como le he llamado, y trabajo mucho también desde la parte chamánica ancestral, que sería ya el contacto con la madre tierra, desde rituales, de volver a conectarnos con esta imagen de la diosa que es este planeta, es la energía de ella manifestada a través de las montañas, de los ríos, de todo. Lina, tienes algo muy bello y es que tú y yo venimos de caminos totalmente distintos. Yo vengo del camino rosa, que es toda la parte de los ángeles, del fuego sagrado y toda la experiencia como también de la astrología, y tú vienes del camino rojo, que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, la conexión con lo chamánico, con la tierra. Admiro muchísimo de ti desde que te conocí, esa parte donde tú te entregas a la madre tierra, y creo que fue una de las cosas más lindas porque aprendí de ti esa parte de honrar a la madre tierra. Hablando de este tema, ¿en qué cree Lina desde todo lo que ha podido experimentar y aprender espiritualmente? ¿Qué puedes decir en este momento? ¿En qué crees? ¿Cómo lo puedes definir? Yo creo en la diosa, y para mí es ese gran espíritu del que se habla en todas las religiones y caminos espirituales, porque todos hablamos de lo mismo, pero me gusta percibir esa energía misteriosa que lo sostiene todo desde ese aspecto femenino, desde ese aspecto de la manifestación y la nutrición, porque siento que si Dios es creador, pues tuvo que haber parido, y si pare, pues tiene que haber una energía femenina, claramente.
Y me gusta, de hecho, esa misma energía de la diosa en este plano material la relaciono a la tierra, precisamente por eso es que Lina cree en la Pachamama. Y siempre todo mi camino ha estado enfocado en el trabajo con la tierra. Los milagros, las sanaciones, todo lo lindo, toda la magia que yo pude haber recibido, siempre ha sido a través de esa madre tierra. Por eso es que enfoco todo mi trabajo en que las personas, principalmente las mujeres, puedan reconectarse con este aspecto de la divinidad, porque siento que es a través de ella que pueden encontrar esa sanación que tanto están buscando. Obviamente hay muchos espacios, muchas herramientas, como la parte de los ángeles, que también me parece genial, pero siempre como que uno resuena por un camino. Y todos nos van a llevar como a ese lugar de aspectos de esa divinidad. Total. Entonces también me gusta trabajar con las diferentes diosas que han habido a través de la historia. Qué lindo. Que son arquetipos. Sí, lo entendemos como simplemente cualidades de esa misma gran energía que están como siendo representadas por diferentes culturas a través de una diosa que tiene cualidades diferentes, virtudes, dones, magias, se llaman diferente, entonces encontramos esa representación en absolutamente todos los lugares del mundo. Maravilloso. En este momento, si yo te preguntara qué diosa estás encarnando en este momento de tu vida, ¿cuál me dirías que estás viviendo, Lina? En este momento Lina trabaja con la Pachamama, que es esa representación de la diosa para los pueblos andinos. Este Camino Rojo trabaja con la Pachamama. Pero también hace muy poco, yo creo que este año, empecé a integrar también una diosa que me gusta mucho y empezó como a mostrar señales en sueños, en visiones con la medicina, y es Hécate. Ok, interesante. Pero Hécate tiene su lado bien intenso, vamos a llamarlo así. Y no significa que Hécate sea algo oscuro, sino que tiene aspectos fuertes, porque ella trabaja con la magia. Ella es la diosa de las brujas y de los brujos, ¿sí? Es la diosa de la magia. Y también se le ha dado de alguna manera como una regencia sobre el mundo de los espíritus. Entonces acá entra el tema de que las personas le tienen miedo a esto. Pero tú puedes trabajar con cualquier diosa desde la mirada en la que tú quieras trabajar con ella. Para mí, Hécate, yo no me voy por ese lado, pues porque yo no trabajo con esto. Pero para mí Hécate sí ha sido fuerza. Hécate es una diosa que representa la fertilidad, que representa los partos, las matronas, ¿sí? Es decir, las parteras, que representa también el trabajo con las plantas, con la medicina natural. Entonces yo la veo más por ese lado. Por el lado de que ella es como la protectora de las mujeres, ¿sí? De las mujeres, de las parteras. Y a ella no le gusta pues que nadie le haga daño a las mujeres que ella protege, ¿no? Entonces es como una protectora de las mujeres medicina, o yo la veo de esa manera. Y desde ahí es que he venido como incluyéndola en mi altar. Claro. Ya llevo más o menos un año con ella. Sí. Y claro, su presencia al principio cuando entró en mi universo fue fuerte. Claro. Es una mujer fuerte, es una diosa de la luna. Es una diosa también siento que va más conmigo porque yo soy Aries. Entonces, con la fuerza, la guerrera. Es más como Selene también, o como Artemisa. Que son diosas más fuertes, ¿no? No son tan delicaditas, sino que son guerreras, que no se dejan, que marcan límites, ¿sí? Que tienen también como mucho poder. Entonces yo lo veo más desde ese lugar, ¿sabes? No lo veo como desde el uso de la magia oscura y estas cosas. Todo es luz oscuridad. Mira que yo he conocido personas que trabajan con santos y con ángeles para el otro lado. Igual que las velas.
También. Igual que las velas. Las Totalmente. velas también, con una vela negra puedes hacer... Voltee y haga. Con una vela negra puedes hacer desastre. muchas cosas, Sí, ¿sí? total. Pero con una vela negra también puedes puedes limpiar. ¿De acuerdo? Muchísimo. Claro, un poder muy grande allí de... Entonces, como, y lo mismo el fuego. Entonces es más, eso es lo que también les enseño a las mujeres. Tú, aparte, una diosa no se adora. Total. Es como nosotros nos adoramos. Nosotros tomamos esta energía del arquetipo Sí. y trabajamos con esta energía, pero no adoramos una entidad externa, o por lo menos yo no lo hago. Claro. ¿Sí? No sé si, me imagino que sí. Tomas las características y Sí. sabes que puedes construir esas características en ti. Claro. Claro. Es como voy a trabajar con el arcángel Miguel, Exacto. porque Con el Miguel. personal, sí. la protección, en el liderazgo. Pero toda esta hoy energía. quiero Uriel. Exacto. Allí tengo toda la expansión y todo. Ok, ya. Igual, un día puedo decir, ahora estoy trabajando con Hécate, Ok. pero luego voy a decir, no, pues ahora me gusta Artemisa, Claro, porque quiero tomar de quiero ella. que esas características, esa energía de ese arquetipo entre en mí, porque quiero trabajarlo en mí. Claro. Y ese es el trabajo que yo hago y que, pues como lo enseño, ¿no? Como Perfecto. este trabajo con las deidades. ¿Cómo llega Lina a descubrir que quiere trabajar con la magia femenina y con las diosas? ¿Qué tiene que pasar contigo en tu vida para que tú digas, esta es mi medicina y es lo que quiero compartir con el mundo? Sí, yo te decía que la razón por la cual esta medicina empieza a gestarse es porque es mi herida, ¿sí? Y durante mucho tiempo la recorrí, esta herida del sagrado femenino. Okay. Y probablemente si tuvieras toda la línea temporal de Lina, del antes y el después, entonces si lo vieras dirías, wow, sí han pasado cosas. Pero eso costó, eso no apareció así mágicamente ni por hacer afirmaciones. Qué Total. pena. No, hay que ser claro, las afirmaciones solas y sueltas no van a traer ni el dinero, ni la transformación y sanación que quieres. Sí. Eso es. En fin, entonces tuve que hacer todo un proceso que me costó años de entender que tenía una herida con primero con este cuerpo, porque yo no aceptaba este cuerpo femenino. Por ende no aceptaba que me llegara el periodo, era como el peor momento de mi vida, era que llegara el periodo. Y decía, pero ¿por qué tengo que pasar por esta situación que ni siquiera voy a tener hijos? Bueno, eso decía cuando estaba más joven, ¿no? Joven. Me voy a quitar el útero y así resuelvo todo. Y sé que muchas mujeres jóvenes en este momento piensan de esa manera. Y no se imaginan como el tremendo como problema que acarrea una mujer quitarse su útero, sí, porque sí, ¿no? Porque no se sienten cómodas. Este rechazo con su propia existencia femenina es algo que genera muchísimos problemas a largo plazo. Y eso empezó a suceder en mí. Empezaron a generarse muchos problemas. Yo tenía un periodo muy doloroso. Okay. Los cólicos, el malestar, el rechazo total, eso acompañado de que esa manifestación de la diosa en la tierra, que es nuestra madre, que es mamá, me generaba un conflicto muy grande. Teníamos problemas, tenía una herida con la madre gigante, nos detestábamos, era una cuestión de amor-odio. Que me costó años de terapia, de mucho trabajo personal, el poder por fin verla y reconocer a esa manifestación de la madre ahí, okay. ¿Sí? De la diosa, del amor, de la nutrición, de entender que tiene una historia, ¿no? Que al final es una mujer que también está muy herida. Y cuando empiezo a hacer como este caminar, es que, claro, al yo tomar herramientas para mi propia sanación, automáticamente, por cuestiones de la vida, empiezan a abrirse. Se abre un propósito para ti. Para otra. Yo jamás me imaginé, jamás, o sea, te decía que tuve un viaje en el que estuve por los Andes, estuve en el sur viajando como 6 meses. Y me vi en un momento en ese viaje en una montaña sagrada, como la montaña más importante de Perú, sola,
pues con un chamán que me estaba acompañando, pero prácticamente sola, en una iniciación chamánica en las faldas del Apu Ausangati, que es pues como el referente más sagrado de ellos, esa montaña. Y ahí, en una ceremonia privada, empiezo a recibir como una canalización, bueno, me empieza a hablar la montaña, básicamente. Y la montaña me decía que yo iba a trabajar con mujeres. Pero antes de ese momento yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. ¿Qué iba a pasar, claro? ¿No? O sea, yo te dije antes, te dije que había llegado allá después de haber salido de un templo. Sí, yo fui casi monja, sí. No un templo católico de otra religión, pero estuve casi por esa línea y entonces yo salí de allá un poco, ¿qué voy a hacer con mi vida? Un poco ¿sabes? buscando. No, la verdad no sé cuál es mi misión, mi propósito, yo por qué estoy acá, qué sentido tiene todo esto. Y cuando ya estaba allá y empecé a recibir eso, pues yo empecé a llorar, porque yo dije, wow, o sea, tuve que perderme tanto, ¿sabes? Tuve que pasar por tantas situaciones, por tantas tristezas, dolores, traumas, para llegar ahí a ese momento y darme cuenta que ese camino me estaba formando, o sea, toda esa historia de dolor, el tema personal con mi madre, eso me estaba formando para poder luego ayudar a otras mujeres. Okay. Y en ese momento lo entendí. Pero antes de eso, ¿ya habías conectado con herramientas o estabas iniciando justo en ese momento? No, en ese momento yo ya había pasado por un descubrimiento personal. Okay. Ya sabía que tenía que sanar, ya había conectado con la Madre Tierra desde los rituales ancestrales, el yagé, ¿no? Como la ayahuasca, pero no sabía que era un propósito, que yo me iba a dedicar a eso, okay. ¿sabes? Como que jamás lo imaginé, o sea, porque yo nada que ver. En ese momento tal vez era la mujer menos femenina del mundo, menos conectada con su feminidad, con su energía, nada, pero estaba sanando. Okay. Y ahí entendí que sí, que quería seguir este camino, porque yo me gradué como bióloga. Sí. Entonces yo soy bióloga, entonces era como, ok, pero yo soy bióloga, pero no estoy segura de que me quiera dedicar a eso. Y luego entendí que mi servicio era más humano, más con la gente, con las personas, no con la tierra. La tierra está bien, la tierra está perfecta sin nosotros. El tema es la sanación de la humanidad. Claro. Porque nosotros como humanos tenemos mucho dolor. Claro. Y ese dolor es el que causa que todo el resto de cosas sea un caos, que estén mal, estemos explotando la tierra, acabando con todo. Entonces ahí me di cuenta que era más útil mi existencia al servicio de las personas que de la tierra como bióloga. Okay. ¿Sí? Y después de recibir esa información, que recuerdo una frase así como muy puntual, y era que me decía que yo tenía que aprender a respetar a las mujeres para poder entregar esa medicina, empezar a verlas también con mucho respeto. Entonces ahí, bueno, decidí que era momento de regresar a mi casa, porque tenía a mamá, tenía a mamá, una tarea pendiente, y para eso decidí estudiar constelaciones familiares. Y ahí empezó la otra etapa. Sí, ¿no? Y ahí estuve. Se movió todo. Pero la cosa, aparte que era como que estaba haciendo constelaciones y al mismo tiempo iba a las ceremonias. Claro, estabas moviendo al tiempo pues lo que se te había dicho que tenías que hacer. Pero a niveles, o sea, yo creo que de un salto cuántico literal, o sea, la persona que bajó de esa montaña, la que llegó a Bucaramanga y todo este proceso, en la persona en la que me convertí, porque puedo decir en este momento que esta mujer que soy inició allá, en esa montaña, en ese momento. Que obviamente ha habido un camino de muchos años y de mucha terapia para llegar a lo que soy ahora, que me siento muy feliz de la persona que soy ahora. Pero fue gracias a ese darme cuenta que siempre había estado ahí, mi sanación siempre había estado cerca. Primero en mi cuerpo. Sí. O sea, tan sencillo como reconocer que este cuerpo es sagrado, que tengo un poder gigante, porque el poder de manifestar, de crear, de dar vida, es algo que me convierte inmediatamente en una diosa, ¿sí? En un ser que puede manifestar lo que desee. Y segundo,
el reconocer a mamá como esa representación. Claro. Porque tal vez yo reconocía a la Madre Tierra y tenía un contacto con ella, pero ¿qué sentido tiene ser uno pachamámico y cantarle a la Madre Tierra y Madre Tierra, yo te alabo, no sé qué, pero voy a la casa y tengo conflictos con mi mamá? Total. No tiene sentido. Claro. Entonces tenía una tarea pendiente y gracias a las constelaciones familiares, pues eso empezó a suceder. Okay. Y en ese momento de mi vida, mi relación con mi mamá es la mejor del mundo. Qué lindo. Sí, pero después de años. Después de una revolcada. De años de amor y odio. Claro. Y poder verla ya como definitivamente. Desde un lugar más compasivo, ¿no? De amor completamente, de no querer cambiarla, ¿sabes? Como de, no, pues ella es ella. Y ya. Y mi única como misión en ese punto con ella es acompañarla. Claro. Y pues darle amor, porque es lo que requiere. Ya, ni juzgarla, ni intentar cambiarla, nada, ya está bien. Ella toma decisiones, es grande, es la grande. Tú eres la grande. ¿Sí? Uf, cuando eso pasó. ¿Cómo transforma Lina todo este camino? Porque, bueno, son muchos años, muchas cosas, mucha transformación, pero se va definiendo tu camino, ¿no? Va terminando un embudo mostrándote cuáles son las mujeres con las que quieres trabajar, la medicina que quieres entregar, a dónde quieres llegar, esta parte de la diosa, ¿no? ¿Cómo lo conviertes en un negocio? Porque hay una parte bien interesante de este podcast y es que estoy invitando a mujeres líderes de negocios espirituales, ¿sí? Que esto tiene su complejidad porque una parte de nosotras maneja como todo el tema energético, pero hay una realidad y es que la realidad es que requerimos, ¿sí? Requerimos recursos, requerimos manejar plataformas, requerimos estrategia de alguna manera y todo este plano ya que lo aterrizamos al negocio. ¿Qué pasa con Lina, con todo este descubrimiento y en qué momento dices, convierto esto en mi negocio y es mi pasión, mi medicina se vuelve mi sustento? Curiosamente, siempre tuve un conflicto con esto que estás diciendo. Sé que muchas de las mujeres que van a ver esto saben de lo que les estoy hablando, pero uno cree que lo espiritual va en contra o va, sí, como por caminos diferentes al tema de la abundancia o el dinero, ¿no? Generar dinero. Y pues la verdad es que es más una creencia limitante que cualquier otra cosa. Total. ¿Sí? Porque yo siempre le hago la pregunta cuando me llegan mujeres también con esta cuestión de me da pena salir en la cámara, me da pena hacer un live, y no, pero es que yo de qué voy a hablar, y es como que yo la veo y digo, pues si eres poderosa, tienes un montón de información, tienes una medicina hermosa, tienes toda la capacidad de hacer que eso que amas, que la pasión, de lo que te hace feliz, te genere abundancia, porque aparte mereces que te genere abundancia. Claro. Pues en este mundo pues es un dar y recibir, eso se llama Aini, es el código que sostiene esta existencia. Tú das y recibes, porque si no recibes quedas en una deuda, claro. ¿Sí? Y tampoco le estás permitiendo a la otra persona que se esfuerce ¿sí? Claro. Para poder recibir. Entonces, claro. Es un desequilibrio, no está mal que conviertas tu pasión, tu servicio, tus dones y tu medicina en un negocio, en una empresa que te genera abundancia, porque todos están creciendo. Es que no estás creciendo solo tú, porque tú estás dando apoyo espiritual o emocional o terapéutico a una persona que está mal y que probablemente cuando tome tu servicio se va a sentir mucho mejor. Entonces, esta persona también está recibiendo. Claro. Entonces, tú le vas a negar tu medicina, tus dones al mundo solo porque tienes pena, porque tienes una creencia limitante que te dice que no, que eso es consumismo, que es mercantilizar la espiritualad. Que se debe regalar un poco, ¿no? Hay una idea de la espiritualidad que tiene que ser un servicio un poco gratis. No, a mí me han dicho claro. De todo, a mí me han escrito mujeres como, si eso es espiritual, usted no debería cobrar, eso debería ser gratis. Y yo, señora,
O sea, y sí, la terapeuta no come, no paga arriendo, o sea, créame, si fuera millonaria y no tuviera que preocuparme por estas cosas, probablemente con mucho gusto, y aún así siempre debe haber algo, ¿sí? Yo de hecho soy muy abierta cuando en serio hay mujeres que no pueden pagar, yo soy muy abierta y les permito intercambiar de alguna otra manera, ¿sabes? Como un trueque. Claro. Ese tema es lindo porque sí hay mujeres que realmente quieren hacerlo, porque hay gente que es como, incluso que pagan y no hacen el proceso, ¿sí? Pero también hay mujeres y personas que llegan a ti y que uno siente que puede servir y hacer llegar a un acuerdo energético porque sientes que también merecen estar ahí. Sí, y yo soy muy abierta. Por eso siempre abro la posibilidad de otras formas de pago, ¿sabes? De, ok, trueque, pero siempre va a haber un intercambio. Entonces, para mí fue todo un proceso. Creo que realmente en el momento en que me lancé a lo digital, porque siempre mis espacios fueron presenciales, fue en pandemia. Ok, ese sí creo que nos obligó a todos. Claro, pandemia, el primer mes, tranqui, porque claro, pues igual yo tenía mis ahorros, yo dije, bueno, rela, pero ya el segundo mes, yo dije, no, pero ¿cómo así? O sea, no solo por el tema económico, sino no estoy haciendo nada, o sea, necesito entregar, ¿sí? Y si no me animo a lanzarme a lo digital, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Claro. Y ahí me tocó, como un poco así, ya lo venía pensando, pero ay, que me da pena, pero salir en la cámara, pero uy, no, exponerme, entonces ahora me voy a volver influencer, youtuber, y todas estas cosas ridículas que yo digo ahora desde mi lugar, yo digo, te estás perdiendo una oportunidad increíble de expandirte, de generar muchísima más abundancia, solo por una creencia limitante, que en qué momento se te instaló en tu cabeza. Bueno, tú te lo pierdes porque igual hay muchas personas que sí lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Entonces yo digo, ok, tú estás eligiendo no expandirte. Otras personas lo están haciendo, les está yendo muy bien, su medicina está llegando a muchos lugares y están simplemente como viviendo de lo que les hace feliz, que es a lo que todos deberíamos llegar, porque yo creo que el ser humano debería poder vivir en placer. Vivir en placer, en gozo, y entregar su servicio y recibir por ese servicio, ¿sí? Y todos tenemos la capacidad de crear esos negocios digitales. Pues el internet democratizó, ¿sí?, el conocimiento, y por eso ahora es tan sencillo como simplemente coger el celular y empezar. No tienes que pagar un arriendo en un local, ¿sí? ¿Sabes? O sea, tienes una vitrina gratis que solo llega a millones de personas del mundo. A puntos donde ni siquiera sabemos que llegan. ¿Y por qué negar tu medicina? Porque tienes un montón de basura en tus creencias. Son solamente creencias. Obviamente siento que en este mundo pues hay de todo. También están las personas que utilizan los medios, pero realmente no han hecho un proceso personal, un camino realmente de transformación. No hay una coherencia. Pero pues eso ya depende de observar muy bien a la persona que está ahí detrás, porque detrás de la pantalla, bueno, pasa pues de todo, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, yo he hablado así con algunas mujeres. Bueno, cuéntame, ¿tú consideras que tu medicina es increíble? ¿Que lo que das es de calidad? ¿Que realmente tiene la capacidad de transformar vidas? ¿Lo crees? Sí, yo creo que yo... ok, entonces no es incoherente, porque tú no estás entregando una mentira, o sea, no estás vendiendo humo, estás entregando algo que sabes que le va a funcionar. ¿Por qué negarlo? ¿Sí? Es diferente a cualquier otra persona que coge el celular a hacer cualquier bobada, ¿sabes? Que no va a ayudarle en nada a esa persona, puro entretenimiento y nada de sanación ni de procesos internos. Y pues la única diferencia es que esta persona se atrevió. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Se atrevió, y eso que no tiene nada realmente. Pero tú sí. Claro.
Entonces no tienes por qué sentirte mal por eso, Claro. por querer hacerlo. Y a través de, pues también tuve que pasar por todo ese cuestionamiento, esas creencias para lanzarme por primera vez en pandemia, Okay. hacer por primera vez un taller online. También estaba el tema de, ¿será que esto online sí funciona? Pues por el tema energético, Sí. ¿no? Que la gente... De eso había mucho tabú. Sabes que cuando yo inicié, yo empecé en este camino primero en una búsqueda personal. Y comencé en la Escuela de Ángeles de Bogotá. Mis maestros, todas sus clases, todo era absolutamente presencial. Y uno no podía hacer terapia. No podía, o sea, es una herramienta maravillosa basada en la cábala y no podías hacer terapia virtual porque no, para ese momento dentro de sus creencias eh, era imposible hacer eso. Llega la pandemia. Les tocó de alguna manera decir, no, ya va, espera, vamos a probar esto. Fue maravilloso porque ellos, antes de todas las terapias se hacían presenciales, etc. Y llega la pandemia y ellos dicen, vamos a probar esto virtual. Y se dan cuenta que es exactamente igual, ¿sí? Porque lo que predican también es que la energía no tiene ni espacio ni tiempo. Si nosotros sabemos esto, pues a donde querramos ir con nuestra medicina y mover energías, pues se va a dar. Y tú que eres consteladora también sabes que la energía se mueve en ese lugar. Entonces pasa esto y llega la comprobación de que sí, claro que se puede. Y les toca a ellos como moverse hacia la virtualidad y la escuela tiene una transformación impresionante y empiezan a tener personas de otras partes del mundo y empieza a haber una cosa muy linda porque se abre todo el proceso y descubren que esa herramienta ya no solamente está tocando ese pedacito de terreno, ¿sí? Y es como si tu territorio, que es algo que yo creo que te pasa, tu territorio se expandiera, ¿no, Lina, con tu medicina? Entonces, claro, definitivamente yo creo que a esto que estás llegando, pues con toda la magia que quieres tocar, pues definitivamente tu territorio se está haciendo mucho más grande desde ese lado digital. Pues ahora llego a México, a Estados Unidos, o sea, a otros países, conozco personas muy increíbles, también gracias a que me ha abierto de esa manera digital. Entonces yo siento que es una gran oportunidad, ¿sí? Yo la verdad también estoy muy, muy positiva con el tema digital desde ese lugar como del buen uso. Claro, sí, importante. Con responsabilidad, con coherencia, sí, sobre todo, pero que es una manera de expandir la medicina y de generar también mucha conciencia. De acuerdo. Y bueno, esto no va a parar. Sí. Eso es también otra cosa que les digo a todas como, o sea, ya amiga, esto no va a parar. Y lo quieras o no, en algún momento vas a tener que subirte, entonces entre más rápido te subas, mejor. Más rápido sí, te va a ir mejor porque esto va para adelante y te vas a quedar atrás. Bueno, retomando un poco de lo que veníamos hablando y escuchándote también, me doy cuenta de que estás en un momento de tu vida que refleja mucho lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, es eso de trabajar con el útero. Trabajar con el útero te lleva a donde estás tú en este momento, a donde todo lo que has conversado del recibir, de aprender a invertir, está alojado allí en esa fuerza uterina que tenemos las mujeres. ¿Podríamos profundizar un poco, Lina, desde qué lugar tú ayudas a estas mujeres con esa fuerza femenina para que estén y lleguen al punto en el que estás, en donde tú dices, ya rompí esta creencia, no me cuesta invertir, decido recibir, también decido dar cuando quiero dar? Tal vez lo más importante es recordar nuestra soberanía. Me gusta mucho esa palabra y la hablo en la mentoría, y es ser soberana de tu territorio femenino. Ahí nadie está tomando decisiones por ti. Claro. Tú estás tomando decisiones sobre tu existencia femenina, sobre tu territorio. Y considero que lo más importante es primero conectar con el cuerpo que habitas, porque estás viviendo la experiencia humana es a través de este cuerpo, y tienes un cuerpo femenino. Claro. Pues las mujeres tenemos un cuerpo femenino, es decir que nuestro territorio es un territorio femenino que tiene un montón de misterios
que no conocemos, que la mayoría de mujeres somos totalmente ignorantes de todos los procesos vitales que ocurren en el territorio. No reconocemos en dónde están nuestras montañas, nuestros lagos, nuestros ríos, qué pasa con las estaciones que están dentro de este territorio, es decir, nuestros ciclos biológicos, sí. No sabemos nada sobre nuestra menstruación, no tenemos ni idea de cómo funcionan nuestras hormonas, no sabemos que la alimentación es muy importante para nosotras como mujeres, es decir, que si no estamos desde lo más básico, que es ser soberanas de nuestra existencia, sí. Pues obviamente no vamos a manifestar nada afuera, sí. Porque es que no estamos haciéndonos responsables, no estamos liderando nuestra propia existencia. Entonces ahí es donde pasa que nuestra vida está movida o controlada por lo que pasa afuera. Cualquier otra cosa externa, ya sea pareja, ya sea el sistema mismo, ¿no? La economía que está afuera, ¿sí? Todo lo que está afuera empieza a tener más poder sobre tu propia vida. Sí. Y esa primera como conexión con esa libertad que todos anhelamos es el cuerpo, es tu territorio. No cuidamos nuestro cuerpo, permitimos que pasen por encima de nuestros cuerpos. También viene el tema de cómo se cosifican los cuerpos femeninos y se sexualizan extremadamente los cuerpos femeninos. Pero por ejemplo yo le decía eso a las chicas de la mentoría. Sí. Hay una razón muy importante por la cual pasa esto, es porque nosotras no estamos haciéndonos cargo de él. Claro. Entonces es fácil que llegue un colonizador a tu territorio y diga, acá pongo mi bandera y acá mando yo. Total. Y tú, claro. ¿Sí? Entonces el silencio, la sumisión, el no poder decir lo que piensas, no tener esa voluntad de poner límites y de cortar y de poner cercas, claro. En este territorio, de decir, bueno, tú no pasas, claro. Porque vienes acá a acabar con mi cosecha, claro. A llevarte todos los frutos de mi trabajo, a robar lo que hace parte de este cuerpo, de este territorio. Me gusta mucho la analogía de revisarnos como la misma tierra, claro. ¿Sí? Porque somos una proyección de la gran madre tierra, ¿sí es? Claro. Lo mejor que podemos hacer es proyectarnos como la madre tierra. Somos dadoras, acá en este cuerpo se gesta toda la vida, nutrimos la existencia, y si nutrimos a otros, ¿por qué no nos nutrimos? Está tan básico como lo siguiente. Nosotras como mujeres estamos desconectadas de nuestro periodo, parece ser un tema tabú, porque todo lo femenino es tabú en este sistema en el que vivimos, y el periodo menstrual es como menstruación, como qué asco, no, una mujer está manchada, terrible, se manchó, sangre, asco, vergüenza, incluso culpa. Pero cuando estaba pequeña me llegó el periodo, me sentí avergonzada. Me pasó algo muy similar. Sí, como si estuviera pasando algo malo. Terrible. Yo pensé que me estaba muriendo. No sé si te pasó a ti, pero yo pensé que me estaba muriendo y que claro, no sé. Y tenía mucho miedo de decirle a mi mamá, algo raro está saliendo de allá. Y lo peor es eso, que ni siquiera sabíamos qué estaba pasando, porque es que no nos dijeron. ¿No? Y viene esta nueva experiencia femenina de nuestra existencia. Entramos en un montón de emociones como de miedo, culpa, vergüenza, etcétera. Entonces, todas estas como condicionamientos sobre el femenino han causado que la misma sociedad pues aleje también la sabiduría del sagrado femenino. Entonces vemos en televisión esa propaganda de las toallas higiénicas y no son capaces ni siquiera de poner ese líquido rojo sino azul, porque entonces las mujeres menstruamos azul. Somos pitufos. Y capaz que un niño vea una cosa de esas y lo cree, claro, que las mujeres menstruan azul. Probablemente sí, claro. Y eso es como, yo digo, eso es la mejor prueba de que en la misma sociedad en la que vivimos no está lista, no es capaz de... Nos ha desconectado por completo de la existencia en un cuerpo femenino. Sí. Viendo tu trabajo con el útero y viendo cómo enfocas toda tu medicina, pues tu medicina está hecha para reconocer la fuerza creativa de las mujeres, ¿no? Y la fuerza creativa económica de las mujeres.
Sí, porque pues si ustedes no sabían, la sexualidad es la que atrae, ¿sí? La energía sexual atrae todo lo que no tenemos, el deseo nace de una emanación de la misma divinidad. Incluso que sabes cábala, sabes que esa emanación, emuna, que llega, es el deseo. Claro. Y el deseo es una energía sexual. Claro. Entonces yo deseo algo y se mueve ya internamente, ¿no? Y para nosotras como mujeres, pues obviamente esta energía sexual va a no solamente a permitirnos generar y manifestar, porque es desde el gozo de mi propia existencia, de que merezco el gozo, merezco el placer, bueno, me siento cómoda con mi cuerpo. Hay muchas mujeres que no se sienten cómodas precisamente con su territorio y por eso tampoco disfrutan de su sexualidad, porque no han reconocido su cuerpo como el asiento de esa divinidad, de esa diosa. Que yo te decía que tenemos, el cuerpo es el territorio en donde hay un trono y se sienta la diosa, y ese trono es el útero. Sí. Cuando te escuché eso me pareció demasiado hermoso y potente, porque además es ver los negocios, ver la manifestación, y eso que decías de que somos una energía con un deseo que necesita expresarse, ¿sí? Por eso es que muchas mujeres y muchas personas dentro del mundo de los negocios no logra atravesar como todos los obstáculos, porque tiene su propio obstáculo, ¿no? Interno y físico también. Porque si tú no sientes placer y no logras expresar ese placer de ese útero, pues va a ser muy difícil que tú disfrutes lo que haces, y va a ser muy difícil que tú entregues esa medicina con placer, o sea lo que te dediques, porque puede ser que no se dedique al tema espiritual, pero si tú no sientes placer para entregar y recibir, pues ahí es donde muchas personas preguntan, pero si yo he hecho esto, he hecho aquello, hago trabajo, y están desconectadas, como tú lo dices, y están desde ese lugar del dolor, de la escasez y desde la creencia limitante de producir desde un lugar que lamentablemente pues fue lo que nos enseñaron. Pero lo bonito que está pasando es que podemos revertir eso, Lina. Lo podemos revertir de manera consciente y con un trabajo de reconexión con nuestro femenino. Y hablando del femenino, que también me conversaste un poco, porque quizás estamos enfocándolo en mujeres, pero también aplica para los hombres el tema femenino, ¿no? Y ahí también entran otros procesos quizás no tan similares, porque pues digamos que la energía femenina nosotros la reconocemos innata, pero también la fuerza masculina necesita de ese femenino, y la construcción de todo lo que existe requiere de ese equilibrio. Estas dos energías son importantes tanto para nosotras como para ellos. Nosotras hablamos ahora de la energía femenina, pero claramente requerimos de una energía masculina. Y en los negocios también pasa, sí, claro. Porque pues somos, la parte creativa nos da toda la idea, sí, ¿no? Como decimos, ay sí, entonces quiero eso y tal, y parece que llega como un chorro de imaginación y de cosas lindas, pero ¿cómo lo hago? Sí, la acción. Y la acción es una energía masculina. La estructura es una energía masculina, la forma la da la energía masculina. Entonces requiere que hagamos ese camino también de equilibrar esas dos fuerzas, tanto para los hombres, que se reconcilien también con ese aspecto femenino y que puedan también reconocer en las mujeres que están afuera, en sus parejas, en sus hermanas, en sus hijas, en la vecina, bueno, todos los seres femeninos, a esa diosa. Claro. ¿Sí? Claro. Mira que hace mucho tiempo el mundo era femenino. Las sociedades matrísticas eran las que pues estaban establecidas, pero matrística no significa que sean matriarcales, sí. Es diferente, porque no estamos buscando que las mujeres sean las que están por encima de, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo. Claro. Las sociedades matrísticas eran sociedades en donde la mujer era vista como esa
representación de la abundancia y de la fertilidad en la tierra, porque era lo más cercano al aspecto femenino de la divinidad. Por ende eran respetadas y ellas tenían sus espacios y eran consultadas y eran oráculos y se les pedía consejos, ¿sí? Para tomar decisiones importantes, es decir, que eran tomadas en cuenta, su voz era muy importante. Claro. Habían templos para esas deidades femeninas, ese aspecto femenino, en donde se dejaban ofrendas, ¿sí? Se hacían pagamentos, porque ese aspecto femenino era el que iba a permitir que se permitiera la cosecha. Claro. ¿Sí? Porque la fertilidad. De acuerdo. Entonces, el poder reconocer esa sacralidad en los cuerpos femeninos y no verlos como objetos de explotación o de yo pisoteo a eso, no tienes derecho a hablar, claro. Todo esto es lo que, según varios autores, dice que puede generar una transformación en el planeta, como cambiar, ¿no? Una nueva humanidad. Claro. Requiere que las mujeres volvamos a tomar ese lugar y que los hombres reconozcan a las mujeres también desde ese lugar. Una de las cosas más difíciles dentro del proceso que también realizo como de sacar a las mujeres del closet espiritual es hacer ese paso, ¿no? Que logren ese paso de transitar que tienen una voz y que pueden ser escuchadas y que su voz es importante, ¿sí? Y esa parte es súper bonita, ¿no? Y también que esa voz tiene un propósito, que en algún momento, por situaciones quizás de familia, de árbol genealógico, de todo el tema que podríamos extendernos un montón, pues termina siendo sesgada o callada, y ahí es donde la limitación no le permite a la persona desarrollarse o expresarse en lo que tiene para darle al mundo, ¿no? Sí, lo de la voz también es algo que he notado en las mujeres que van como a mis espacios. Por eso también está el tema del canto. Sí. Y por eso también decidí que el círculo de mujeres no iba a ser liderado por una mujer, sino por todas. Claro. Y ha sido un poco como vaya y haga. Sí. Decirles, lo puedes hacer. Vamos, tú puedes pararte ahí, tienes una medicina, sácala. ¿Cuál es tu medicina? Todas tenemos una medicina. No me pueden decir que no, es que yo no tengo nada que... No, tú tienes algo, siempre todas tenemos algo que ofrecer. Y cuando te animas a pararte ahí enfrente de 50 mujeres, 40 mujeres, ¿sí? Y hacerlo, expresar, entregar esa medicina con confianza en el espacio de otras mujeres que no te van a juzgar, que no te van a criticar, porque esas son las reglas del círculo. El círculo tiene reglas y no vas a ir a criticar a otras mujeres, ni a juzgar, ni nada, porque todas estamos aprendiendo. De acuerdo. Y ha sido muy lindo ver como la evolución. Mira que ahora se llena rápidamente, eso no pasaba, ¿sabes? Okay. Esto está pasando ahora y estoy muy emocionada porque ahora no tengo que empujar, sino que ahora cada vez más. Es lo que podríamos decir orgánico, ¿no? Y es parte de la misma energía. Para mí ha sido empoderarlas a todas, y los círculos son esos espacios en donde nadie está por encima de nadie, estamos mirándonos todas al mismo nivel, acá no hay nadie, todas hacen parte, todas sostienen el círculo y tú también puedes dirigirlo. Claro. Y como es un círculo, es algo más tranqui, ¿no? No tienes la presión de que tienes que hacerlo bien. Sí. El aporte también es muy simbólico. Claro. Y aparte de todo, saber que igual vas ese aporte que todas están dando para ti. Claro. Esa es una ofrenda, ¿sí? Mira, por animarte a entregar tu medicina. Entonces, claro, eso empieza a generar en las mujeres como un cambio en su chip interno, y decir, ok, mira, ella lo hizo, y bueno, y recibió. Verlas así nerviosas, pero animándose, hablándolo, para mí eso es como lo más satisfactorio. Para mí el círculo de mujeres es un servicio a la diosa, que yo decidí que fuera así,
y a mí no me gusta cobrar por ese servicio, o sea, no es un negocio como tal, Sí. sino que es una especie de economía circular. De hecho, también, como Así te se diste llama, cuenta, sí. hay varios grupos en donde Sí. hay un grupo de economía sagrada, Sí. y hay otro en donde están los eventos y los espacios de otras mujeres, y nos apoyamos entre todas. Claro, claro. ¿Sí? Entonces se vuelve también algo muy lindo porque es apoyarnos Claro. como mujeres, no estar en pelea o en conflicto o en competencia. Sí. También una de las reglas es que acá nadie va a competir, Claro. porque esas cuestiones de ego se las pueden llevar para otros espacios. Sí. Yo sí soy como fiel partidaria de que la mejor compañía para una mujer es otra mujer, Sí. sobre todo cuando está pasando por un momento de crisis. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Entonces, nosotras tenemos esa energía Sí, de sostén, de apapacho, cuidar. de escucha, Sí. de tantas cosas que nos permiten fluir, ¿no? Ayudar a fluir o fluir con el proceso. Y mira que yo no era consciente porque yo decía, no, pero yo no me considero una persona así, pero resulta que sí. Y me di cuenta porque descubrí que yo tengo a Quirón en cáncer. Eso da para otro podcast. No hay nada que hacer. No era consciente. Pero, ok, de ahí que- estaba la herida de mamá porque de alguna Claro, manera sí, también. tenías que maternar. Y me he dado cuenta que estoy siendo un poco esa persona que sostiene Claro. a otras mujeres. Y bueno, considero que esa es mi forma de entregarle a esta vida. De cumplir ese propósito. Milena, muchas gracias por este espacio. Antes de cerrar, me gustaría que dejaras una frase, que les compartieras algún mensaje a las personas que van a ver este podcast y que definitivamente nos van a llevar a conectar con esa energía femenina de una manera más consciente, sabiendo que tenemos un poder maravilloso y expansivo para hacer negocios y que podemos vivir de nuestros dones de una forma muy bella, aceptando quiénes somos, reconociendo nuestro territorio y honrando toda esta parte tan bella que nos regaló el universo, Dios, los ángeles, tu Pachamama, nuestra Pachamama, que es ser mujer. El mensaje que les dejo, tanto a hombres como a mujeres, es que si quieren realmente tener procesos de transformación reales en sus vidas, sí o sí tienen que pasar por la madre tierra, sí o sí tienen que hacer ese trabajo de volver a mirar también a mamá y todos esos aspectos del sagrado femenino, porque esa es la llave realmente de apertura para la sanación, para la expansión, para que sus relaciones sean mejores y más sanas. Así que vuelvan a la tierra, úntense en un poquito más de tierra, de Pachamama, siembren, vayan al campo, por favor, en medio de una crisis, vayan al río, mediten, pídanle a la madre, eleven un rezo también a esa gran madre porque ella siempre nos escucha. ¿Y quieren milagros? Yo digo, vayan y le piden a la tierra arrodillados y besen la tierra 3 veces y pidan ese milagro que pide y se os dará. Tenemos súper tips para cerrar de Lina Cáceres. Muchas gracias, mi Lina. Para mí ha sido un enorme placer tenerte aquí. Hablar con una persona tan especial, con mucha sabiduría y que definitivamente expresa su trabajo de una manera muy consciente y muy coherente. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí conmigo en Salir del Closet Espiritual con Naya Escalona.